Bienvenida al aula de... Buenos días, Miss. ¿Cómo están, chicos? Prendan su cámara, chicos, para poder reconocerlos. Prendan su cámara para poder reconocerlos. Ahí siempre prendí la cámara Toledo y Jara, como siempre, dando el ejemplo al resto, con cámara encendida, ¿no? El resto, ¿qué está esperando, jóvenes? Cámara encendida, por favor. Responsable, dice, responsable. Figuretti. Bien, chicos. Bien, jóvenes, hoy nos corresponde trabajar lo que es, pues, bacterias. Bueno, en sí es célula procariota. Y hablar de célula procariota es hablar de bacterias, porque es un ejemplo, pues, ¿no? Más reconocido en este tipo de células. Bien, entonces vamos a iniciar. No sé, porque está bien lento mi compu. Desde ayer está lento. Bien. Entonces, jóvenes, hablar de reina monera es hablar de bacterias. Recordemos que todo lo que corresponde a reina monera y lo que corresponde a células procariotas, pues, vienen a ser las bacterias. Recuerda que ellas son seres vivos formados por una sola célula. Se caracteriza por carecer de núcleo, por ello decimos que pertenecen a las células procariotas. A veces uno cuando escucha bacterias, pues ve la parte negativa, sin embargo, las bacterias también tienen una importancia ecológica. Y además, no solamente corresponde a bacterias, también a cianobacterias y arqueobacterias, que son bacterias que se diferencian por su nivel evolutivo y por su complejidad. Las bacterias pueden ser autótrofas, algunas sí, porque pueden hacer fotosíntesis. Pero también hay bacterias que pueden ser heterótrofas, se comportan como descomponedoras. Una de las grandes importancias de las bacterias es que pues forman parte de seres descomponedores al igual que los hongos. Esa es una de sus importancias, ¿no? Entonces pueden también ser perjudiciales porque pues causan enfermedades. Una característica también importante en este grupo es que ellas tienen una pared celular formada por mureína o también conocida como peptidoglucano, que viene a ser un polisacárido. Un polisacárido, pues, con otros componentes que se adicionan a él. Para hablar acerca de las bacterias en cuanto a sus estructuras, vamos a ir a ver ahí la siguiente imagen. Recordemos que las bacterias, pues, al ser células procariotas, pues carecen de núcleo, que es la principal característica que la diferencia del resto. Bien. A ver. Empezamos por la parte externa, o sea, la cápsula. La cápsula viene a ser, pues, como dice ahí, una estructura externa formada por polisacáridos que le brinda a la bacteria resistencia. La cápsula se encuentra mayormente en bacterias patógenas, aquellas que causan enfermedades. Por ejemplo, puede ser ahí la Neisseria gonorrhoeae, Erythromelalgia cholerae, el Mycoplasma tuberculosum, que son las que causan enfermedades. ¿Ya? Entonces, suele presentarse sobre todo en bacterias patógenas. Hablar de nucleoide es hablar de un espacio libre donde vamos a encontrar ADN de forma circular, de doble hebra, pero sin proteínas. Por eso decimos que el ADN de las bacterias es desnudo. ¿Por qué decimos que es desnudo? Porque carece de proteínas. Normalmente en la célula eucariota, el núcleo va a presentar ADN circular
ADN circular con histonas. Por eso decimos que tiene histonas, ¿no? En cambio, aquí en procariotas decimos que es desnudo el ADN, porque carece de proteínas, carece de histonas. Pero sabemos que su ADN es circular, doble hebra y está libre en el citoplasma. Libre en una región llamada el nucleoide, que es parte del citoplasma. Continuamos con el color amarillito, mira, que viene a ser la pared. La pared está constituida principalmente por un peptidoglucano, también conocido como la famosa mureína o peptidoglucano. Es una estructura o envoltura rígida y muy resistente. Le da la forma a la bacteria. Vamos a ver que aquí esta presencia, ¿no?, de la pared puede permitir una clasificación para dos tipos de bacterias. Por ejemplo, las bacterias gram positivas y las gram negativas. Aquí nos permite diferenciar según la cantidad de láminas de este peptidoglucano. Por ejemplo, tenemos acá las gram positivas, que son aquellas que tienen peptidoglucano grueso, formado por varias láminas, y unidas por ácido teicoico, y además por proteínas. En cambio, las gram negativas son las que tienen el peptidoglucano más delgado. Tienen lípidos, tienen doble membrana. Es lo que diferencia con una gram positiva. Lo vamos a ver quizás en un momento. Entonces, la pared es muy importante, ya que aparte de brindar forma, resistencia, pues también permite clasificar a dos tipos de bacterias, gram positiva y gram negativa. Recuerda que las gram positivas se tiñen de color azul o violeta, las gram negativas se tiñen de color rojo o rosado, las gram negativas, ¿ya? Tener en cuenta que no todas las bacterias tienen pared celular, no todas. Por ejemplo, a mí, ¿quién no tiene pared celular? El micoplasma. El micoplasma es una de las bacterias más pequeñas que existen, miden 0,2 micras, y estas carecen de pared celular. ¿Ya? Bien. Recordemos también con respecto a la pared, como está formado por azúcar y por proteínas, entonces lo que sucede es que las bacterias son sensibles a ciertas sustancias. Por ejemplo, ¿qué mismo? ¿Has escuchado, por ejemplo, del hongo llamado penicilina, verdad? La penicilina, pues, es formado por el Penicillium notatum. Es un hongo que ante la presencia de una bacteria, la bacteria genera sensibilidad frente al peptidoglucano. ¿Cómo es eso? O sea, la bacteria no quiere estar cerca a la penicilina. Esto se debe a que su sola presencia de la penicilina hace que la pared se desintegre de la bacteria. Entonces, al saber ella esto, ella se aleja. Cuando la pared está siendo dañada, pues rápidamente la bacteria puede morir, porque es algo que la protege. Por eso sabemos que la penicilina es uno de los antibióticos más importantes para combatir enfermedades causadas por bacterias. Alguien me dirá, Toledo me dirá, Miss, pero yo soy alérgico a los hongos, Miss. Entonces, si tú tienes una enfermedad causada por bacterias, no vas a poder consumir penicilina. No te van a poder tratar tu enfermedad con penicilina. Entonces, Miss, ¿voy a morir? No, no, tampoco. Te van a hacer otro tratamiento, ¿no? Para poder combatir esas bacterias. Pero personas que no tienen alteración o problemas con el consumo de penicilina, porque es un hongo, rápidamente pueden combatir una bacteria. Porque eso se descubrió gracias a Alexander Fleming. Recordemos que la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming. Bien, entonces, ¿qué es la penicilina? Daña la pared celular. Siguiente, tenemos la membrana celular. La membrana es una lámina que va a rodear el citoplasma. Está formada por, pues, doble capa hecha de proteínas más lípidos, le dicen lipoproteica. Esta membrana, pues, puede generar pequeñas expansiones. Mira, ¿ves acá? Uno y acá otro. A estos se le conoce como los famosos mesosomas. Existen dos tipos de mesosomas, los mesosomas septales y los mesosomas laterales. Un mesosoma septal es aquel que forma el tabique para la división celular, o sea que cuando se expanda más y llega al otro extremo, va a partir en dos a la bacteria, ¿correcto? Y también ayuda a la formación de una preespora. O sea, antes que sea una espora, aparece el tabique apoyando en su formación.
La espora viene a ser un estado inactivo de la bacteria cuando ésta está ubicada en lugares que puedan dañarla, entonces ella se vuelve espora. Así como los virus, cuando está en un lugar fuera de una célula, se cristaliza, inactiva, y luego cuando es una célula se activa y empieza a replicarse. Ya, las bacterias hacen lo mismo. Cuando están fuera de una célula, donde todavía no dañan, se vuelven esporas. Y acá el tabique septal apoya en su formación. Otro mesosoma es el mesosoma lateral. Este mesosoma que ves acá, que viene a ser el lateral, que está a un lado, este que está acá, debería estar acá, este que está acá, es un mesosoma lateral que tiene como función participar en la fotosíntesis. Recuerda que hay bacterias que pueden ser autótrofas o heterótrofas. Las bacterias autótrofas tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Para que esta bacteria pueda hacer fotosíntesis, en su mesosoma lateral presenta láminas de bacterioclorofila. La bacterioclorofila es como la clorofila en el tilacoide, permite la fotosíntesis. A diferencia de una célula que hace fotosíntesis y una célula procariota, es que aquí solamente hay un fotosistema. En cambio, en los tilacoides de las células vegetales hay dos fotosistemas. Aquí solamente hay un fotosistema, es un fotosistema 1. Y la clorofila que permite hacer la fotosíntesis se llama bacterioclorofila y está ubicada en este mesosoma lateral. Y si la bacteria no hace fotosíntesis, ¿para qué le sirve ese mesosoma? Pues ahí participa para lo que es la respiración celular, genera energía en ese espacio. ¿Ya? Bien. No olvides que los mesosomas son prolongaciones que salen de la membrana. Ya, o sea, es parte de la membrana del mesosoma. Hay dos tipos de mesosoma, te dije que hay dos tipos, el septal y el de tabique, ¿verdad? El septal y el de tabique. Bien, continuamos. El citoplasma. Todo este espacio que ves aquí libre es el citoplasma. En procariotas, pues sabemos que aquí no hay organelas. Tampoco hay endomembranos, como retículo plasmático rugoso, liso, no hay aparato de Golgi, no hay eso. Aquí hay inclusiones, que son estructuras libres, como por ejemplo glucógeno, amidón, azufre, que están aquí, ¿no?, en este medio. Y también encontramos ribosomas, que están aquí. Los ribosomas son los famosos ribosomas 70S. Ribosomas 70S. A diferencia de los ribosomas 70S, en las eucariotas los ribosomas son 80S, ¿ya? Los ribosomas son 80S en cuanto a las eucariotas, ¿ya? En cambio, aquí en las bacterias son ribosomas 80S. Perdón, 70S. ¿Por qué le digo 80? Pues lo que pasa es que para su formación de un ribosoma tiene dos estructuras, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor en un ribosoma de tipo procariota equivale a 50S, que quiere decir 50 Spenber, 50 unidades de sedimentación. Y la pequeña subunidad vale 30S. Tú me dirás, pero 50 más 30 vale 80. Y usted dijo 70. Lo que pasa es que cuando ellas se forman, se van a constituir de mayor a menor. No, ellas no nacen así como están. Ellas se van agrupando. Y cuando se agrupan, reducen a 10S. O sea, si son 50 y 30, son 80. Pero cuando se unen, disminuyen 10 y llegan a ser 70. Pues le dice 70S. En el caso de los eucariotas, por ejemplo, en nuestros ribosomas, vienen a ser 60-40. Pero tú dirás, pero usted dijo que era 80S. Sí, es que se reduce a 10, que viene a ser 80S. Tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. Y mis funciones de los ribosomas, pues sintetizar proteínas.
es el único organoide que tiene en común una procariota con una eucariota, el ribosoma. La única diferencia es la unidad. Función, sintetizar proteínas. ¿Ya? Bien. Otro, tenemos también el plásmido, este que está aquí. El plásmido es una estructura que contiene un material extracromosómico, o sea, tiene una porción de ADN. Esa porción de ADN puede salir de la bacteria y pasar a otra bacteria. ¿Y eso para qué, Miss? Para poder realizar la conjugación bacteriana. El ADN que está en este plásmido sale por esta fimbria, también llamado pilin, generando un puente de comunicación con otra bacteria y pueden intercambiar ADN. Esto trae como consecuencia que después del intercambio, o sea, después de la conjugación, pues las bacterias puedan reproducirse. ¿Ya? Además, el plásmido a la bacteria le va a brindar resistencia ante los antibióticos. Quiere decir que lo hace resistente. Una bacteria no puede ser dañada rápidamente por un antibiótico, poco a poco. ¿Por qué crees que el tratamiento de la TBC dura 6 meses? 6 meses tomando 8 pastillas de lunes a sábado todos los días, por 6 meses. Tú dirás, pero yo tengo una enfermedad, no sé, ¿no? Y tomo pastillas por 3 días y ya estoy bien. Es que las bacterias, se ha descubierto que ellas pues sí se pueden combatir, pero sin embargo no es fácil, ¿no? El destruirlas, pero sí se pueden combatir. Entonces ahí está el plásmido como estructura que le da resistencia, ¿no?, a la bacteria contra los antibióticos. ¿Ya, chicos? Bien, seguimos con el pilin. El pilin, también llamado fimbria, como te decía, es una estructura que permite la conjugación bacteriana. ¿Y cómo es eso? Le dije que este crea un puente por donde va a pasar el ADN extracromosómico y se lo va a dar a otra bacteria para permitir la reproducción bacteriana. ¿Ya? Además, también el peeling no siempre va a ser un peeling sexual, sino también puede ser un peeling de adhesión. ¿Cómo es un peeling de adhesión, Miss? Por ejemplo, vamos a suponer que ayer Toledo ha comido chocolate, ha comido torta, ha comido dulces, y ahí no se lavó los dientes, vamos a suponer. Ahí está comiendo Toledo, ahí está comiendo. ¿Y qué sucede? Sucede que recuerden que las bacterias viven en nuestra boca. Y pues ellos van a buscar siempre pequeños restos de comida para poder alimentarse. Durante la noche, pues esas bacterias van a ir a justo esas partes que están ubicadas, ¿no?, entre los dientes, las comidas que quedan ahí, los residuos. Entonces van a ir a desintegrarlo, a desintegrar, a descomponerlo. Y al día siguiente, pues la persona amanece con un olor, ¿no?, desagradable en la boca. ¿Y eso a qué se debe, Miss? Se debe, pues, que las bacterias han descompuesto todos los residuos que no pudieron liberarse porque no se lavó los dientes, su compañero Toledo, ¿sí o no? Pero recuerden, chicos, ¿qué tiene que ver esto, Miss, con el peeling? Es que el peeling se sujeta del diente, ¿no?, haciendo una adhesión, pues, un tipo de amarre, ¿no?, que hace la bacteria con el diente gracias al peeling, para que ésta pueda sujetar. Y ahí viene pues la enfermedad, ¿no? Pero los problemas del diente, ¿no? Los dientes que vienen a ser las caries, ¿no? Bien. Entonces, el flagelo que ven aquí, vienen a ser pues el órgano de locomoción de las bacterias para permitir su movimiento o desplazamiento. Vamos a ver clasificaciones en cuanto a flagelos también en un momento. Ya. A ver, preguntas por ahí, hasta aquí, preguntas. A ver, preguntas hasta ahí. A ver. ¿Nadie? Todo entendido. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Ya, bueno, ya que no hay preguntas, entonces la mis pregunta. Bien, a ver, chicos. Pregunta para Diana Misari. A ver, Diana, ¿nos puedes decir cómo se denomina la estructura bacteriana que al expandirse permite la reproducción
Y además, permite la división o fisión binaria. ¿Qué tipo de, qué estructura será? A ver. A ver. Estructura que se prolonga y permite la división bacteriana, que la bacteria se parta en dos, se divide en dos. A ver, alguien por ahí que quiera participar. Dice la respuesta, me dice la respuesta. A ver. ¿Qué dicen por ahí? Hay dos tipos de mesosomas. Hay dos tipos de mesosomas. ¿Qué mesosomas sería el que acabo de mencionar? A ver. Es el mesosoma septal. ¿Cómo que ribosoma? Chicos, he dicho cómo se llama la estructura que al prolongarse parte, va a permitir la bipartición. La bacteria se parte en dos. Es el que está en el medio, mesosoma septal. El septal, ¿ya? Es el septal. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la estructura que contiene el ADN extracromosómico y brinda a la bacteria resistencia ante los antibióticos? A ver qué dicen por ahí. El plásmido. ¿Cómo que la cápsula bacteriana? Oye, chicos, ustedes están inventando, y están diciendo cualquier nombre, ¿no? O están bromeándome, ¿cómo es? Es el plásmido, es el plásmido. A veces pienso que mi tema está tan fácil y ustedes ya responden por responder. O me están vacilando, ¿cómo es, chicos? Creo que está haciendo mucho frío en Lima, que está temblándole los dedos y ahí me creen cualquier cosa. Joder, ¿cómo está en Lima? Está frío, ¿no? Me han contado que está haciendo frío. Bueno, acá donde yo me encuentro, no hay mucho frío. Salió sol en la mañana. Ahorita está un poquito, haciendo un poco de frío, pero hay sol. Bien, les veo todos con sus chompas ahí. Acá también estoy con mi chompita. Me está haciendo un poco de frío. La respuesta es plásmido, joder, la respuesta es plásmido. Seguimos. Bien, las bacterias, chicos, se clasifican en dos grupos. Las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias vienen a ser las bacterias menos evolucionadas. Son un grupo de microorganismos también unicelulares con morfología de célula procariota, o sea, no tienen núcleo, tampoco organelas, ni endomembranas. Antiguamente se pensaba que las bacterias se pertenecía a un solo reino monera, a un solo reino. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, el famoso Carl Woese consideró que las arqueobacterias, al ser bacterias muy primitivas, deberían agruparse en un dominio distinto, llamado el dominio arquea o arquea. Entonces se clasifica a las arqueobacterias en el dominio arquea. Recuerda que antiguamente estaba en el reino monera, pero luego pues las clasifica en el dominio arquea, ¿no? Según su historia evolutiva, pues, ¿no? Por eso es que hoy en día hablamos de tres dominios planteados por Carl Woese. ¿Cuáles son? El dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria o eucariota.
Y no entiendo. Por ejemplo, en el dominio eucariota están todos los seres vivos que tienen célula eucariota. Todos, todos, todos. Ahí estás tú también. Las bacterias es un dominio donde están todas las bacterias evolucionadas, llamadas eubacterias. Eu quiere decir verdaderas. Y en el dominio archea están todas las bacterias primitivas, o sea, poco evolucionadas. Por eso se considera que las arqueobacterias son bacterias pertenecientes al dominio archea. Correcto. Uno cuando estudia, por ejemplo, los reinos, ustedes en el colegio, pues cuando estaban en primaria, ¿no? Les dijeron, ya, el reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, pues se fueron descubriendo que no está mal la clasificación, sino tiene que modificarse en cuanto a la aparición o estudio de nuevos seres vivos. Por ejemplo, antes se pensaban que las algas eran plantas, pero sin embargo se descubrió que habían algas unicelulares, como las diatomeas y el ceratium. Esas algas unicelulares no pueden estar en el reino Plantae, porque son unicelulares. Entonces clasificó a todas las algas dentro del reino protista. Y este pasó a ser reino protoctista. Ya no es protista, ahora se llama protoctista. Otro, en el reino Monera se decían que estaban todas las bacterias, todas las bacterias. Sin embargo, como hay dos tipos de bacteria, ahora se clasifica como reino arqueobacteria y el reino eubacteria. Pero algunos todavía siguen llamando reino Monera y dentro están los dos subreinos, arqueobacteria y eubacteria. Bien, ¿quiénes son las arqueobacterias? Son bacterias poco evolucionadas, también llamadas bacterias extremófilas. ¿Y por qué dicen extremófilas? Porque cuando se estudiaron estas bacterias, se descubrieron que su hábitat son lugares donde hay mucha complejidad, muchas pocas probabilidades de sobrevivir. Por ejemplo, las halobacterias son aquellas que viven en lugares donde hay elevada concentración de sal. Las metanógenas son aquellas que viven en lugares donde producen metano. Ellas producen metano. Un ejemplo, el estómago de los rumiantes. Otros están las termoacidófilas. Son aquellas que pueden sobrevivir a elevadas temperaturas y lugares muy ácidos. Son tres tipos de bacterias: halobacterias, metanógenas y termoacidófilas. Correcto. Estas arqueobacterias carecen de flagelo, no tienen flagelo. Y además carecen también de peptidoglucano. Tienen una especie de peptidoglucano, pero no es en sí un peptidoglucano. Por eso le llaman pseudopeptidoglucano o pseudomureína, presente en su pared. ¿Ya? Pseudopeptidoglucano o pseudomureína en su pared. Bien, siguiente. Luego tenemos a las eubacterias, que son bacterias más evolucionadas, ¿no? El término eu quiere decir verdaderas bacterias. Estas, pues, son cosmopolitas. ¿Qué quiere decir, mis eso? Viven en diferentes hábitats, ¿no? Diferentes hábitats. Tienen pared celular, ¿sí? Y se divide en 8 grupos. Ahí están las bacterias verde púrpuras, las cianobacterias, las gram positivas, las gram negativas, las espiroquetas, las riquecias, las clamidias y los micoplasmas. Hay una particularidad en las bacterias verde púrpuras. ¿Cuál es? Es que estas bacterias hacen fotosíntesis, pero hacen una fotosíntesis de tipo anoxigénica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este caso, usted tiene que saber que la fotosíntesis es un proceso metabólico de tipo anabolismo, donde se libera oxígeno en medio ambiente, ¿correcto? Ya, es una fotosíntesis de tipo oxigénica. ¿Por qué? Porque usan como agente reductor al agua. Eso es lo normal. Por ejemplo, las plantas usan agua
para obtener sus cargas, protones y electrones, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta fotosíntesis oxigénica tiene como resultado para el medio ambiente liberar oxígeno. Pero sin embargo, en las bacterias existen algunas que hacen fotosíntesis anoxigénica. ¿Y cómo es eso? Quiere decir que aquí estas bacterias no botan oxígeno al medio ambiente, porque no usan como agente reductor al agua, sino usan como agente reductor al hidróxido de azufre. El hidróxido de azufre viene a ser, jóvenes, su agente reductor. Entonces, ¿qué botan al medio ambiente? Azufre. ¿Se cuenta? Botan azufre. Porque no usan el agua, sino usan el hidróxido de azufre. ¿Quiénes son ellas? Las bacterias verde púrpuras. Hacen fotosíntesis de tipo anoxigénica. Anoxigénica. ¿Ya? En cambio, las cianobacterias, son las famosas bacterias de algas azul verdosas, ellas sí hacen fotosíntesis oxigénica, porque ellas usan agua como agente reductor en la fotosíntesis. Entonces liberan oxígeno en el medio ambiente. Las cianobacterias. Esa es la diferencia entre una bacteria verde púrpura y una cianobacteria. Luego seguimos con las gram positivas. Las gram positivas son bacterias que tienen pared celular gruesa, formada por varias capas de peptidoglucano, mejor dicho. Cuando se le agrega la tinción gram, se tiñen de color azul a violeta. Además presentan ácido teicoico, el cual mantiene unida a las capas de peptidoglucano. En cambio, las gram negativas, jóvenes, tienen pared celular con una o dos láminas de peptidoglucano, o sea, es muy delgado. Y cuando se le agrega la tinción gram, tiene de color rosado o rojo. Ellas tienen doble membrana, pero carecen de ácido teicoico, las gram negativas. ¿Ya? Las espiroquetas son unas bacterias que tienen forma de tirabuzón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen forma de espiral, tienen forma de espiral. Las espiroquetas, espiroquetas tienen forma de espiral. Las riquecias son bacterias que tienen una vida estrictamente intracelular. Quiere decir que sí o sí tienen que estar dentro de una célula. Son muy dependientes a las células. ¿Ya? Las riquecias. Las clamidias son bacterias pequeñas que generan inclusiones dentro del citoplasma, causando la muerte en las bacterias, perdón, causando la muerte en las células. Cuando ingresa clamidias a nuestras células, suelen formar inclusiones en el citoplasma y suelen dañarlas, suelen infectar nuestras células. Hay enfermedades con clamidias, ¿no? La clamidiasis lleva su nombre, ¿no? Otros son el micoplasma, que te dije hace un momento, que son bacterias muy pequeñísimas, pueden medir hasta 0,2 micras, son las más pequeñas de todas las bacterias y carecen de pared celular, no tienen pared celular. O sea que si yo le agrego penicilina, no le va a hacer nada, porque la penicilina daña la pared y esta vive sin pared. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, le resbala la penicilina, no le hace nada. Bien, continuando. Entonces, estas son las eubacterias, son las más conocidas. Chicos, estos 8 nombres se te tiene que hacer familiar, conocerlos muy bien, ¿ya? Son los 8 tipos de bacterias. Bien, seguimos. Vamos a clasificar a las bacterias según la localización de su flagelo. Cuando hay un solo flagelo en un extremo, se le dicen monótricas.
Cuando hay en los dos extremos, anfítricas. Cuando hay un ramillete hacia un solo lado, lofótricas. Y cuando están a todo alrededor de la bacteria, perítricas. ¿Ya? Perítricas. Te decía que las bacterias pueden sobrevivir fuera de una célula. Su vida, a comparación de un virus, no es estrictamente intracelular, excepto las riquecias. Las riquecias son estrictamente de vida y son muy parecidas al comportamiento de los virus, las riquecias. Pero el resto sí puede vivir fuera de una célula, porque tienen la capacidad de generar o transformarse en estados inactivos, o sea, estados donde están como dormidos. Y estos pueden, pues, germinar, o sea, abrirse, cuando ya están en un lugar con condición apropiada, como una célula. Esta espora le permite a la bacteria resistir, pues, lugares donde, donde las pudieran dañar, ¿no? Puede resistir a agentes físicos, agentes químicos, pero solamente lo realizan las bacterias de tipo gram positivas, las que tienen varias láminas de mureína, ¿ok? Entonces, así como los virus se cristalizan, las bacterias se vuelven espora, también le dicen endoespora. Ya, endoespora. Recuerda que en los protozoarios también pueden estar inactivos. A estos se le llaman enquistar, se enquistan o se vuelven quistes. Protozoarios se enquistan. En virus se cristalizan y en bacterias se vuelven endoesporas. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, yo no entiendo cómo es que estoy hablando la clase y alumnos que se están riendo, porque no sé si estoy contando chistes o no me están prestando atención. ¿Ya? Continuamos. Bien. Vamos a ver las bacterias según su forma. Recuerda que según su forma las bacterias se pueden clasificar también llevando el nombre de la forma de la bacteria. Por ejemplo, nosotros comúnmente decimos a la bacteria del TBC bacilo de Koch. Es lo más conocido, ¿no? Y por su forma de bacilo, claro. Esta forma de bacilo es de la bacteria, su nombre real es Mycoplasma tuberculosum, nombre de la bacteria del TBC. Pero le dicen bacilo de Koch porque su forma tiene, ¿no?, de un bacilo. Y fue Robert Koch quien lo descubrió. Pero sin embargo, el nombre real de la enfermedad de la TBC, el virus, perdón, la bacteria que causa la TBC es Mycoplasma tuberculosis. Ahora, el Vibrio cholerae es el nombre de la bacteria que causa el cólera. Tiene forma de vibrión, forma de una coma. ¿Ya? En cuanto a preguntas de examen de admisión, la que más viene es esta de aquí. El estafilococo. También lo conocen como racimo de uva, porque de esta forma, ¿no?, suelen preguntar bastante. ¿Cómo se denomina el tipo o forma de bacteria que tiene un parecido con el racimo de uvas? El estafilococo, este de aquí. Es el más común. Luego está, pues, los bacilos y los vibrios, que son los más conocidos. Los espirilos que tienen forma de espiral, este de aquí, ¿no? Estos de aquí, estos dos de aquí. Luego está el coco, están los estreptococos, los diplococos, ¿no?, etc. Bien. Vamos a ver que para que una bacteria se pueda reproducir, lo hace de manera asexual. Quiere decir que ella primero va a reproducirse por 3 pasos. Número 1 es la duplicación del material genético. Duplica tu material genético. Luego el mesosoma, te dije, septal. Mira, ¿ves lo que pregunté hace rato? No me respondieron. Mesosoma septal va a ser una especie de estrangulamiento para que las bacterias se puedan partir en dos. ¿Ya? Formación del septo o tabique transversal, también le dice. Luego ya se divide en dos la bacteria, en dos células hijas. A esto se le conoce
como bipartición o fisión binaria. Aquí está, mira, fisión binaria o bipartición. ¿Ya? Entonces, esto de esta forma se va a reproducir las bacterias. Es muy similar a la reproducción de las amebas, que vienen a ser protozoarios. Pero en la ameba no es de esta forma. ¿Sí? O sea, no me refiero a este corte, sino es de forma así, longitudinal. Es longitudinal. En bacterias ese es el medio. En cambio, en las amebas es de tipo longitudinal. Bien. Seguimos. Me da un momentito, chicos, un segundito. Vamos leyendo el texto, ¿ya? Bien. En cuanto a transferencia de genes, las bacterias tienen tres formas de transferir sus genes. Lo dije hace un momento. El peeling, por ejemplo, es una estructura que permite, es como un puente, se expande hacia otra bacteria para poder, ¿no?, generar un paso del ADN de una bacteria A a una bacteria B. Ese paso se llama conjugación, donde se transfiere, ¿no?, una porción del ADN extracromosómico del plásmido a otra bacteria a través de un peeling. Se conoce como conjugación y es esta de acá, ¿no?, la que ves acá. Conjugación. El peeling se ha expandido, mira, ¿ves? Ya está. La transducción es cuando un virus va a ser aquel que va a transferir un ADN de una bacteria A a una bacteria B. Un virus puede inyectar su material genético a una bacteria y viene otro virus y puede salir de esta bacteria luego de producirse dentro y puede pasar su ADN a otra bacteria. Si en un traspaso de material genético de bacterias participa un virus como el bacteriófago, se dice que es una transducción, la transferencia de ADN viral a una bacteria. Se le llama transducción. Ya no te confundas con transducción, traducción, transformación, y otros nombres que se asemejen. ¿Ya? También le dicen inyección o transducción. Me dice la transformación se refiere a una bacteria que acaba de morir y su ADN ha quedado libre. Cuando una bacteria muere le decimos bacteria lisada. ¿Por qué bacteria lisada? Porque ha ocurrido una lisis. ¿Qué es una lisis? Es como cuando se revienta un globo, ¿no? Se ha reventado una bacteria. Y eso puede ser porque han salido virus de esa bacteria, entonces se ha reventado. Entonces su ADN queda libre. Y si ese ADN de una bacteria que acaba de ser lisada entra a otra bacteria, le dice a la bacteria transformada, porque acaba de recibir ADN de una bacteria que ya no existe. Ella se acaba de transformar. Transformación. ¿Ya? Entonces son tres procesos de transferencia de genes. Esta pregunta de transducción vino examen San Marcos. Claro que te vino con una pregunta de eco, ¿no?, para confundirte un poco, pero la respuesta era transducción.
transducción. Son tipos de transferencia de genes en bacterias. Seguimos. Vamos a ver algunas enfermedades causadas por bacterias. Vamos a ver enfermedades causadas por bacterias. Primero, el nombre científico que se le da a la bacteria. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis o Mycoplasma tuberculosis, que causa la bacteria, que causa la tuberculosis. Este tipo de enfermedad, pues, obviamente, se puede transmitir por el esputo y secreciones. Además, las bacterias van a entrar al organismo, ya sea por la boca, medio oral, o por la nariz, medio nasal, ¿ya? La Salmonella tipi, o tifi, causa la fiebre tifoidea, que también puede ingresar, pues, por medio oral, o sea, alimentos contaminados. Cuando ustedes vean oral, se refiere a alimentos contaminados, ¿ya? Alimentos contaminados. Y, pues, ahí están, ¿no? Alimentos y agua contaminada. El Vibrio cholerae igual causa el cólera y también ingresa por alimentos contaminados. La Bartonella pertussis, que es la famosa tos convulsiva o tos ferina, igual también muy similar a la tuberculosis por medio oral y nasal. Se transmite por esputo y secreciones. La Bartonella basiliformis, que causa la verruga peruana, también llamada la fiebre de la brolla, que fue descubierta por Daniel Cíes Carrión, se transmite por infecciones cutáneas, donde también puede participar vectores como los insectos cuando da la picadura, ¿no? Picadura de mosquitos. Los mosquitos se comportan como vectores biológicos o mecánicos que pueden transmitir a ciertas bacterias o ciertos protozoarios a través de sus picaduras. Sobre todo las hembras, porque las hembras son hematófagos, los machos no pican, las que pican son las hembras. El Treponema pallidum es el nombre de la bacteria que causa la sífilis, también dicen enfermedad de Lewis. Esto es una enfermedad de transmisión sexual, solamente transmite de manera sexual, por contacto sexual con personas obviamente infectadas. Y la Neisseria gonorrhoeae también es una enfermedad causada, ¿no?, por transmisiones de contacto sexual. Antiguamente, también lo estoy diciendo mal, no se dice enfermedad, se dice infección. Antiguamente, en los colegios, o sea, te lo hablo de mis épocas, o sea, hace poquito, nos decían que estos eran enfermedades de transmisión sexual, pero luego ya esto se modificó. Ya no, antes se decían las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día ya no se dice eso, se dicen las ITS. ¿Por qué, mis, las ITS? Porque son infecciones de transmisión sexual. Y mis, ¿qué diferencia entre una ETS y una ITS? Lo que pasa es que acá tienen la culpa los varones. ¿Sabes por qué? Porque los varones ante estas enfermedades son asintomáticos, no muestran síntomas. Cuando una persona está enferma, debe mostrar síntomas. Cuando una persona está infectada, no siempre muestra síntomas. Las mujeres automáticamente, por tener la uretra de 2,5 a 3 centímetros, podemos sentir todos los síntomas propios de esa enfermedad. Entonces tenemos enfermedad. En cambio, los varones pueden estar infectados, pero no muestran síntomas, o sea, no están enfermos. ¿Me dejo entender? Por eso que en general se dice que son ITS, infecciones de transmisión sexual, porque no siempre hay síntomas. Los síntomas aparecen cuando ya está en la fase terminal. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, tenemos aquí, mira, una placa, y acá se puede ver un agujero, ¿ves? Ese es el daño que causa el Mycobacterium tuberculoso, la tuberculosis. Este tratamiento, esta enfermedad, dura de 6 a 7 meses
por el consumo de 8 pastillas a 7 pastillas de lunes a viernes por 7 meses para poder combatir esta bacteria. Pero yo he escuchado que a los 2 meses la persona ya está bien. Sí, ya está bien, ya no muestra síntomas, ya no tiene tos, ya tiene apetito, sube de peso, pero no está completamente sana. Entonces, ¿qué pasa en este caso si ella deja un tratamiento al segundo mes? ¿Qué va a pasar, Miss? Va a pasar que va a vivir su vida normal, no va a decaer, va a estar bien. Entonces, ¿ella se curó? No. Si la bacteria vuelve a ingresar o ella disminuye su inmunidad, va a venir con más fuerza esta TBC. Y no se va a llamar tuberculosis, ahora se va a llamar TBC reforzada. La TBC reforzada es cuando el antibiótico que se le da contra la TBC ya no da efecto. Así ella quiera volverme, me siento mal nuevamente, ya no le hace efecto los antibióticos. Entonces, ¿Miss muere? No. Hay un tratamiento para la TBC reforzada. Y es un tratamiento a base de inyecciones durante todos los días por 7 meses. Full inyecciones, ya nada de pastillas, porque va directo a la sangre. Entonces, es un tratamiento más complejo. Y estas personas pueden llegar a la fase X. ¿Qué es la fase X, Miss? Es cuando ya empieza a arrojar sangre. Entonces, es un poco más complejo, ¿ya? Bien. Otro tenemos ahí a la cólera, que es una enfermedad, pues, que causa diarrea, causa náuseas, baja de peso, y se da por alimentos contaminados. Principalmente el daño está a nivel del intestino. Por estas bacterias, pues, que causa el cólera, llamada Vibrio enterocoliae. Otro está la verruga peruana, que obviamente la cura fue descubierto por Daniel Gies Carrión. Esta enfermedad este tipo cutánea se puede infectar por la picadura de un mosquito. ¿Ya? Otro es la tosferina. La tosferina son bacterias, es causada por bacterias que van a dañar los cilios de las células epiteliales del pulmón. Al dañar las células epiteliales produce una tos muy fuerte, donde obviamente no va a permitir un buen intercambio de gases. Pero también se puede controlar porque hay antibióticos contra bacterias. ¿Ya? Otro Miss es la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual. Si una mujer tiene un bebé teniendo la gonorrea, pues este bebé puede tener problemas de hidrocefalia, como lo ves acá en la imagen, mira, ¿ves? En el varón solamente se puede observar el daño cuando ya está en un proceso avanzado. Ahí está, ahí me están corrigiendo en cuanto al medicamento, ¿no? 18 pastillas me dicen, pensé que eran 8 pastillas, 7 pastillas. Ya, son 18 pastillas. Bien. Mira, en el caso del varón, en la gonorrea, les suelen aparecer como pequeñas erupciones, ¿no? En el testículo o también en el mismo pene. Pero en el varón es asintomático y este tipo de enfermedad, pues, produce secreciones amarillas por el conducto o introito uretral, o sea, por la puntita. Sale medio mucosidad amarilla, ¿ya? Pero esto es ya cuando el varón ya está en la última fase de la enfermedad. Es asintomático para él. En la mujer, sí, pues hay ardor, comezón, picazón al orinar. Y ella rápidamente se puede tratar. En cambio, en el varón, cuando ya está en casos extremos, recién se puede tratar. Y eso se puede ver también en heridas, mira, en los dedos, en las piernas, hasta en la boca. Otro, tenemos la sífilis, también conocida como el treponema palidio, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Son heridas ya grandes que aparecen. Esto sí se puede apreciar. Acá debajo también del pene, en el testículo, como también en la boca, en la lengua. Son heridas profundas. Se parece mucho al carbunco. Es una enfermedad causada por un protozoario. Se parece mucho al carbunco. Pero no es, el carbunco es negro, este no es negro.
Esto es una herida profunda, rojiza. Ya, entonces esto es en cuanto a enfermedades causadas por bacterias. Recordemos que antes, hace muchos años, pues yo te había dicho en las clases de virus que el ser humano moría por enfermedades causadas por bacterias. Hoy en día ya no es así, ya no es así, porque el ser humano ha podido pues controlar, ha podido hacer avances científicos para conocer mucho mejor el ataque de una bacteria. Y esto le permite pues utilizarla, ya tanto así la ha conocido, que le permite utilizarla para su beneficio. Por ello aparece la importancia también de las bacterias. Ecológicamente, las bacterias, su función es ser descomponedoras, pero al descomponer nos dan una importancia. ¿Cuál es la fermentación? Han escuchado, por ejemplo, del famoso lactobacilo. El lactobacilo es una bacteria que forma el yogur, por ejemplo. Estás consumiendo bacterias, porque la bacteria fermenta al azúcar y esto produce el yogur. ¿Ya? Además, también las bacterias, al descomponer organismos muertos, hace que la tierra también se vuelva orgánica, o mejor dicho, se vuelva fértil para la siembra, para producir plástico también. Degradan plástico, degradan alimentos, ¿no? Y esto permite formar otros compuestos. De manera industrial, permite la producción de queso, de yogur, mantequilla y también streptomicina, que es un antibiótico. En la ingeniería genética, hoy en día, se usan a bacterias para producir insulina, para producir hormonas de crecimiento, para producir interferones, que son aquellas que van a evitar la invasión de virus. En cuanto a lo medicinal, hay una teoría pues creada por Lister, donde dice que las bacterias también pueden servir como antisépticos, o sea, en este caso para evitar ingresos de microbios. Vamos a verlo mejor aquí. Mira, ¿quién no ha escuchado la streptomicina? Es un antibiótico que se usa contra enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Este antibiótico se llama streptomicina porque es formado por un estreptococo, una bacteria llamada Streptomyces griseus. Esa bacteria sirve para formar la streptomicina. Es de espectro pequeño. Y es que es un espectro pequeño. Quiere decir que este tipo de antibiótico va a atacar a bacterias, pero de pocos grupos. Cuando, por ejemplo, alguien te dice, este antibiótico es de amplio espectro, ¿qué quiere decir eso? Que ese antibiótico te sirve para combatir diferentes tipos de bacterias, de diferentes tipos de enfermedades causadas por bacterias. En cambio, cuando te dice de espectro pequeño, es porque solamente destruye a ciertas bacterias. No a un montón, sino a ciertas, algunas específicamente. Entonces, por eso es que hablan de gran espectro o espectro pequeño. Esa es la diferencia. ¿Se entiende, no, Toledo? Sí, bien. Otra importancia está en la insulina transgénica. Antiguamente, joven, cuando una persona tenía diabetes, pues muy pocas veces podía sobrevivir, porque el tratamiento de insulina que se aplicaba a estas personas eran muy caras, el precio era muy elevado. Hoy en día se usan a las bacterias para poder elaborar insulina y obviamente cuesta más barato ese tipo de insulina. ¿Qué se hace? Mira, a la bacteria se le extrae una porción, ¿no? Mejor dicho, se le extrae el plásmido que contiene una porción de ADN. Y a la célula humana se le extrae el gen que produce insulina. Y esto se lo coloca en el en el plásmido, que es una porción de bacteria, una porción de ADN de la bacteria. Se le coloca aquí.
Y luego este plásmido se retorna a otra bacteria. Y esta bacteria va a empezar a producir insulina. Entonces, todas estas bacterias, al multiplicarse, porque se reproducen rápidamente, al multiplicarse, van generando insulina humana. Y esto se almacena, pues, en pequeños frascos para poder aplicar a personas que sufren de insulina. Esto se llama, eso es un esquema de fabricación de insulina transgénica. Se usan a las bacterias. Tú dirás, Missy, ¿por qué no uso, no sé, a otro ser vivo? ¿Por qué una bacteria? Porque las bacterias en un minuto producen 1.000.000 de bacterias. Entonces, ¿te imaginas la rapidez? Con esa rapidez de producción de insulina, pues, ¿cuántas personas pueden vivir? ¿No? Hay muchas personas que guardan sus insulinas en su refrigeradora porque tienen que conservarse de frío. Y luego ellas solitas se aplican. Ya saben aplicarse, ¿no? Entonces, es un tratamiento el cual permite, pues, que la persona pueda vivir tranquilamente con esta enfermedad, pero siempre controlándose, ¿ya? Otra importancia está en bacterias que fijan nitrógeno, como el famoso Rhizobium, que viven en las raíces de las plantas leguminosas. En la raíz del planta leguminosa vamos a ver que ahí hay unos nódulos. Esos nódulos contienen a la bacteria llamada Rhizobium. En ese nódulo vive la bacteria. ¿Por qué dicen planta leguminosa? Porque, mira, ¿ves acá? Parecen alverjitas, ¿ves? Parecen alverjitas, parecen habas, ¿ves? Acá, ¿ves? Esas son las legumbres. Las plantas que producen legumbres le dicen leguminosas. Tienen la capacidad de fijar nitrógeno del medio ambiente, cosa que no lo hace ningún animal, ni tampoco la planta. Lo hacen solamente las bacterias. Es las únicas capaces de fijar nitrógeno del medio ambiente. Ellas fijan nitrógeno. Entonces, ahí está su importancia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo fija ahora el nitrógeno? ¿Ya? Bien, chicos, vamos a hacer un par de preguntas para ver cómo nos va con respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué enfermedad causa la bacteria llamada Treponema pallidum? ¿Qué enfermedad causa la bacteria llamada Treponema pallidum? Tú que estaba atento, a ver. Muy bien, por ahí me dicen Miss, la sífilis. Muy bien. Pregunta, ¿qué enfermedad causa la bacteria llamada Bartonella bacilliformis? ¿Qué enfermedad causa la bacteria llamada Bartonella bacilliformis? Muy bien, fiebre de la oroya o verruga peruana. Así es. Pregunta, ¿qué enfermedad causa la bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae? Fácil. La famosa gonorrea, ¿no? Gonorrea. Pregunta, ¿cuánto vale la subunidad menor del ribosoma bacteriano? ¿Cuánto vale la subunidad menor del ribosoma bacteriano? 70, wow, tanto. ¿Y el otro cuánto vale? ¿Y el mayor cuánto valdría? 80. No, pues chicos, te pregunto solamente la subunidad menor. Sería 30. Claro, sería 30. Porque la mayor es 50, la menor es 30. S quiere decir Svember o unidad de sedimentación. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe la forma bacteriana que se parece a un racimo de uva?
¿Qué nombre recibe la forma bacteriana que se parece a un racimo de uva? Muy bien, García, Torreblanca, Quito, Toledo. Estafilococo. Es el famoso estafilococo. Pregunta, ¿cómo se le llama al tipo de eubacteria que tiene comportamiento similar a los virus, ya que son estrictamente intracelulares? Muy bien, García. ¿Alguien más? Muy bien, Torreblanca. Muy bien, Maraví. Muy bien, Toledo. Leva. Muy bien, a García Guisado. Muy bien, Cruz. Ramos Figueroa. Son las famosas riquecias. Son las famosas riquecias. Pregunta, ¿cómo se llama la bacteria de tipo eubacteria que hace fotosíntesis anoxigénica? Fotosíntesis de tipo anoxigénica. Muy bien. Toledo. Farfán. Muy bien. Torreblanca. Muy bien. Quito. Borges. García. Se llama bacterias verde púrpuras. Utilizan como agente reductor ¿a quién? Utilizan como agente reductor ¿a quién? Claro, al H2S, hidróxido de azufre. Claro. Por eso botan azufre al medio ambiente. Pregunta, ¿cuáles son las bacterias más pequeñas que existen y carecen de pared celular? De tipo eubacterias. ¿Las clamidias? ¿Cómo? No, no son las clamidias. Son los micoplasmas. Muy bien, son los micoplasmas. Muy bien, Astopillo. Ramos López y Ramos Figueroa. Son los micoplasmas. Correcto. Pregunta, ¿cómo se denomina al tipo de transferencia de genes cuando participa un virus? ¿Cómo se denomina al tipo de transferencia de genes cuando participa un virus? Muy bien, García. Leva, muy bien. Ramos, muy bien. Cruz, muy bien. Ramos, muy bien. Tiene dos nombres, muy bien. Inyección también llamado, ¿verdad? ¿Nadie más? Transducción. Transducción, ¿ya? Transducción con N y S. Transducción. Bien. Pregunta. ¿Cómo se llaman las bacterias que con la tinción Gram se tiñen de rosado o rojo? ¿Cómo se llaman las bacterias que con la tinción Gram se tiñen de rosado o rojo? Son las Gram negativas. Las Gram negativas. Las positivas se tiñen de violeta o azul. Las positivas, violeta o azul. Las negativas de rojo o rosado. Las negativas, y tienen doble membrana además, y carecen de ácido teicoico, tienen láminas, pocas láminas de mureína o peptidoglucano. Bien, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la reproducción en bacterias? ¿Cómo se llama la reproducción en bacterias, chicos? Ya, es de tipo asexual, pero ¿cómo se llama? Bipartición o, muy bien, Torreblanca, o fisión binaria. Muy bien, Cerrato, después de una hora, Cerrato ha participado. Muy bien, Cerrato está participando. Bipartición. Bien. Bien, chicos. Vamos a pasar ahora a ver entonces su material, ¿ya? Su material.
Pregunta 1. Dice, respecto a las estructuras bacterianas, relacione correctamente. Resistencia a condiciones extremas. Locomoción. Resistencia a fagocitosis. Conjugación. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya me han dado claves por ahí. ¿Qué dice el resto? A ver. ¿Qué dice el resto? La respuesta sería la C, ¿verdad? Claro. La resistencia a condiciones extremas lo da la endoespora. También le dicen espora. La locomoción es gracias al flagelo. La resistencia a la fagocitosis se le da la cápsula. Y la conjugación se da por medio de los peeling o fimbrias. ¿Ya? Es la respuesta número 1. Respuesta número 2 dice, la bacteria X viene generando una enfermedad respiratoria grave en niños menores de 5 años, cada vez que se dan las heladas en la serranía esteparia. El análisis microbiológico demostró que esta carecía de pared celular. Por lo tanto, es probable que se trate de una bacteria emparentada con quién. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué dicen por ahí el resto? Muy bien, ahí están participando varios. 2 sería entonces el micoplasma. ¿Ya? 2 sería el micoplasma. 3. Las arqueas, llamadas antes arqueobacterias, bueno, están dentro de ese grupo, son grupos de organismos que tienen la característica de estar adaptadas generalmente a ambientes extremos. En este grupo no están consideradas las. ¿A quién no se le considera en este grupo arqueobacteria? Bien. A las famosas cianobacterias. Me estaba olvidando, chicos, que dentro de la importancia de bacterias están también las cianobacterias, ya que aparte de realizar fotosíntesis y liberar oxígeno al medio ambiente, mucho de personas que tienen parientes en la sierra, pues saben que hay una cianobacteria que es comestible, que son como bolitas de gelatina de color verde. No sé si alguien lo conoce o ha probado. Hay señoras que en un baldecito traen una especie de bolitas, parecen gelatinas, color verde. A ver, ¿alguien sabe el nombre? Son cianobacterias que se alojan dentro de unas bolitas de color verde, son como gelatinosas. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Nadie? Ya, te voy a dar el nombre común. Le dicen cushuro. ¿Han escuchado sobre el cushuro? ¿Nadie? Ya, a sus papás le van a preguntar, sus papás deben de saber. El cushuro, chicos, vienen a ser cianobacterias. Son cianobacterias. No son algas, son cianobacterias. Claro, sí, venden en la parada. Sí, son cianobacterias, son ricos en fósforo. Son cianobacterias. Y también sirven como alimento nutricional. Ya, son bacterias. Ajá, así es, Toledo. Parecen bolitas de gelatina, Toledo. ¿La has probado, Toledo? ¿Sí? ¿A qué sabe? No tiene sabor, dice Torreblanca. No tiene sabor, también lo han probado. Ah, ya. Entonces sí lo conocen. Ya, esos son cianobacterias. Sabor neutro, dice. ¿Cómo es un sabor neutro, Toledo? Sabor cero. Ah, hice un experimento con el cuchuro. Sí, los cuchuros se usan bastante para experimentos. Bien, continuamos, chicos. Son cianobacterias. Me olvidé de explicar eso. Es justo eso iba a poner en importancia agregarlo, se me pasó. No sé cómo se me pasó.
Bien, seguimos. Pregunta número 4. Una profesora de biología, dice ahí está, esquematiza en la pizarra una célula bacteriana. En el citoplasma de dicha célula se observa un pequeño ADN extracromosómico, al cual el profesor, o la profesora en este caso, el profesor es, ¿no? El profesor, le da el nombre de. Ahí sería, ¿quién sería ahí? La 4. Dice, se observa un pequeño ADN extracromosómico, fuera, o sea, fuera del núcleo, ¿no? Perdón, fuera del nucleoide. Se le dice plásmido. Ya le dice plásmido. A ver, pregunta 5. Una muestra con bacterias que tienen en su plásmido un gen que confiere resistencia a la ampicilina. Resistencia a ampicilina. Es incorporado a 4 medios de cultivo, cuya composición es como se muestra en la tabla. Nuevamente lo leo ya. Una muestra con bacterias que tiene en un plásmido un gen que confiere resistencia a la ampicilina, resistencia. Es incorporado a 4 medios de cultivo, cuya composición se muestra en la tabla. En el primero, ¿no? Dice medio 1, composición agar nutritivo más ampicilina. 2, agar nutritivo más tetraciclina. 3, agar nutritivo más ambos antibióticos. Agar nutritivo sin antibióticos. Al respecto, las bacterias deberían crecer, dice. A ver. El medio se refiere a agarrar una estructura como por ejemplo una placa Petri y colocar a las bacterias. Ya eso es un medio que se le da para que se haga el procedimiento. A ver, ¿cómo sería entonces? Si es una muestra de bacterias, tiene en su plásmido un gen que confiere resistencia. Con bacterias, vamos a... Ya. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta entonces? Resistencia dice que tiene la ampicilina, esa bacteria, ya que ha sido modificada su plásmido para conferirle resistencia. Me dice 5, la C, me dice tanto el medio 1 como el medio 4, dice. Deberían crecer. A ver, el 1 y el 4 deberían crecer. En todos los medios debería crecer. No, en todos los medios no. Me dice solo la 4, la B, me dice. A ver. Recordemos algo, chicos. Cuando se hace un muestreo en ciertos medios con bacterias, ¿no? Cuando una bacteria se le somete a una sustancia que no le causa daño, ella normal puede seguir creciendo, o sea, puede seguir reproduciéndose, normal. Pero cuando se le somete a ciertas sustancias que son dañinas para ella, ¿no? Entonces no va a crecer, no va a reproducirse. Es como, por ejemplo, yo coloco a bacterias y los someto a este hongo llamado penicilina. Pregunta, ¿va a crecer? No, pues va a morir, va a disminuir. ¿Te das cuenta? Va a disminuir, ¿no? Entonces acá lo que te pregunta es, en una muestra con bacterias que tiene en su plásmido un gen que confiere resistencia a la ampicilina, le da resistencia. Quiere decir que si viene una ampicilina no le va a hacer nada. No le hace nada. Entonces puede seguir creciendo como si nada. ¿Te das cuenta? Dice, tanto en la 2 como en la 4 pueden crecer. Vamos a
Tengo varias claves. A ver. A ver. Un ratito, chicos. Recordemos que la ampicilina y la tetraciclina no son lo mismo, ¿ya? Cuando se le somete tetraciclina y a la vez ampicilina, los dos, la tetraciclina va a disminuir su actividad de la ampicilina. Ya tener en cuenta eso. La tetraciclina interfiere con su efecto bacteriano, ¿no? De la ampicilina. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? El agar nutritivo más ampicilina, en este caso normal, ¿correcto? Normal. Lagar más tetraciclina, no habría crecimiento. Agar nutritivo más ambos antibióticos, pero va a disminuir, ¿sí o no? La respuesta sería el 1 y la 4. ¿Correcto? ¿Se entiende? A ver qué dice el resto. Porque mira, ¿por qué el 1? Porque la ampicilina no le hace nada a la bacteria, ya que esta tiene un plásmido resistente a ella. Entonces normal va a crecer. 1. La 2 no puede ser porque la tetraciclina sí daña a la bacteria. No puede ser. Y si ambos, es que la tetraciclina disminuye la actividad de la ampicilina. Entonces, en este caso, no va a dejar que la bacteria crezca. Pero si no hay antibiótico, la bacteria, si no hay nada, igual va a crecer, porque no hay nada que le esté causando daño. La 1 y la 4. Respuesta la C. Muy bien, Torreblanca, muy bien, Toledo. La respuesta sería la C. Chicos, la C. 6 dice, la producción de insulina humana por la bacteria Escherichia coli es una tecnología que respondió a una necesidad de proveer insulina de uso terapéutico que no dependiera de fuentes de animales. Es que antes, chicos, cuando se extraía insulina, se extraía de los caballos. Y era un tratamiento bien costoso, bien costoso. Solamente personas adineradas podían sobrevivir a esta enfermedad, porque para conseguir insulina era bien difícil, ¿no? Dice, el mecanismo por el que el gen de la insulina presente en el medio de cultivo se incorporó a las células bacterias se denomina. A ver. Escucha la pregunta. Dice, esta parte, el mecanismo por el que el gen de la insulina presente en el medio de cultivo se incorporó a las células bacterianas se denomina. Quiero que veas esto, mira. Aquí está. Mira esta imagen. Acá está el plásmido y se le incorpora un gen al plásmido. Y esto se le introduce a una bacteria para que ella pueda producir insulina. Porque ella en un minuto produce 1 millón de bacterias y es 1 millón de insulinas. ¿Te das cuenta? Entonces, se está extrayendo, mira, el gen de una célula eucariota al plásmido que contiene el material genético también extracromosómico de la bacteria. Le está introduciendo a este plásmido. Y esto se lo introduce una bacteria. Y este empieza a producir insulina.
Pregunta, ¿qué tipo de mecanismo se está utilizando ahí? Según la pregunta, a ver. Piensa y analiza, a ver. Repite la pregunta. La producción de insulina humana por la bacteria Escherichia coli es una nanotecnología que respondió a una necesidad de proveer insulina de uso terapéutico que no dependiera de fuentes animales para el tratamiento de diabetes. El mecanismo por el que el gen de la insulina presente en el medio de cultivo se incorporó a las células de las bacterias, ¿cómo se denomina? Pregunta, ¿se utilizó peeling? No, sí o no. Entonces no es conjugación. Pregunta, ¿se utilizó un virus? No, sí o no. Entonces no es transducción. ¿Se usó por esporas? No, sí o no. Se extrajo un material genético y se metió a otro ser vivo. Eso se conoce como, muy bien, Ramos Figueroa, se conoce como transformación. Se conoce como transformación. 6 sería entonces la C. Se conoce como transformación. Ya chicos, transformación. ¿Por qué, Miss? Porque se está extrayendo el gen del núcleo de una célula eucariota y se está colocando al material extracromosómico de una bacteria. Cuando se introduce, este material cambia, se transforma y luego se introduce una bacteria. O sea, hablamos de transformación. Porque no está participando virus, entonces no sería transducción. No está participando el peeling, no sería conjugación. ¿Ya? Bien. 7. Dice el Streptococcus pyogenes secreta una enzima proteolítica llamada streptocinasa fibrinolicina, que puede ser usado como medicamento efectivo y económico que disuelve coágulos sanguíneos, indicando en algunos casos de infarto de miocardio y embolismo pulmonar. Esta proteína es fabricada por las bacterias a nivel del, a ver, analicemos ahí. Mis, ¿qué es un embolismo pulmonar? Un embolismo pulmonar, jóvenes, es cuando hay una pequeña obstrucción en las arterias. En este caso, en la arteria del pulmón. Y eso que ocasiona, mis, que se forme, cuando hay una obstrucción, se acumulan las células, entonces se forma un coágulo de sangre. ¿Ya? Chicos, si se dan cuenta, el texto es un distractor nada más. El texto es un distractor, dense cuenta bien. Vuelvo a repetir, el texto es un distractor. Fíjense en la pregunta. Dice, esta proteína es fabricada por la bacteria a nivel de esta proteína. ¿Quién forma proteínas? Claro, pues chicos, los ribosomas. ¿Por qué me dicen mesosoma? Me dicen plásmido. Chicos, San Marcos, si vas a San Marcos,
te va a poner un montón de texto, ¿no? Flor, lo que dicen muchos, ¿no? Para marearte, para marearte. Así que no te asustes. Tienes que irte a la pregunta nada más. Si el texto te ayuda, a buena hora. Y si no, pues fíjate en la pregunta nada más. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere? La respuesta aquí sería ribosoma. ¿Ya? Ribosoma. Pero ¿sabes en qué te ayuda San Marco? Te ayuda a saber que el estreptococo te ayuda a ese tipo de enfermedad, de infarto, miocardio y embolismo. O sea, ya como que te da una información para que tú sepas algo, cosas que quizás no sabías, ahora ya sabes. Pero en ese momento lo que te importa es marcar la clave. La respuesta sería ribosoma, pero ya te enteraste de algo. Eso es lo que te da San Marcos. ¿Ya? Así es, San Marcos. Seguimos. Dice, al comienzo de los estudios microbiológicos, muchas bacterias fueron denominadas algas cianofisias por su coloración azul verdosa. ¿Cuál es la importancia de esos microorganismos? Nos dice. Me han dado clave 8C, 8D y 8B. Ahora, ¿quién me dice 8A? Chicos, no se pasen. ¿Cómo van a darme todas las claves? Una clave nomás. Acá es otro floro, chicos, es otro floro. Lee bien la pregunta. Lee bien la pregunta y la respuesta está en tus ojos. ¿Ya? Lee bien la pregunta. Ah, se me pasó la 8. Ya, ya. Ah, ya, chicos, yo estoy diciendo la número 9. Estoy en la 9. Ah, ya, 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 perdón. Perdón, nos estamos equivocando. Ya vamos a volver a la 8, chicos. Disculpen, disculpen, chicos. Disculpen. Ya me emocioné. La 8, la 8. Disculpen. Dice, en una práctica de laboratorio se realizó el método de tinción de Gram de una muestra de sarro dentario de un estudiante. No voy a decir su nombre. En la observación microscópica se hace visible cuerpos esféricos de tonalidad azulada, dice, dispuestos en cadenas. Identifique el tipo de bacterias que con mayor probabilidad se observó. A ver. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? 8, ¿cuál sería? 8, estamos en la 8, 8, 8. Después vemos la 9, ya, primero la 8. ¿Cuál es la respuesta de la 8, chicos? Mira, me está diciendo que son cuerpos esféricos, cuerpos redondos, redondos, ¿ya? No dice cuerpo en forma de bastón. Forma de bastón es bacilo. Forma de coma es vibrio. Forma de racimo de uva es estafilococo. Mira que estoy viendo, ¿ah? Repito. Forma de bastón es bacilo. Forma de coma es vibrio. Forma de racimo de uva es estafilococo. Y te está diciendo que la forma es
de cuerpos varios esféricos, ¿no? Que se tiñen de color azul. Recuerda, azul, como en la camiseta de la Alianza Lima, azul, ¿no? Azul. O sea, los positivos siempre, los positivos azul. Recuérdate, Alianza Lima, azul, positivo, ¿sí o no? Entonces serían estreptococos gram positivos. Esa es la clave, la respuesta. ¿Sí o no, Toledo? Entonces, arriba Alianza. Con C de campeón. Ahí está, C de campeón. Bien. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Se pusieron picones. ¿Qué pasó? Hay varios de la U seguro ahí. Hay varios de la U seguro. Ya vamos a seguir, chicos. C de campeón todavía, ¿no? Preciso. Bien. ¿Cómo que palta? ¿Cómo que palta? Por favor, mi hijo de la alianza. ¿Qué pasa? Ya. 9. Al comienzo de los estudios microbiológicos. Bueno, ya habíamos hecho la 9, ¿verdad? 9, la respuesta, ¿cuál era? Repito, ya. Al comienzo de los estudios microbiológicos, muchas bacterias fueron denominadas algas. Por eso te digo, por eso muchos se confunden cuando hace rato yo dije del coyuro, ¿te acuerdas? Y algunos me dijeron, Miss, eso no son algas. Es que muchos los confunden, pero en sí son bacterias que fueron denominadas algas cianofisias por su coloración azul verdosa. Ahora, ¿cuál es su importancia con respecto a este microorganismo? Te dice que son cianofisias, es porque son cianobacterias, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está su importancia? A ver, ¿qué me dicen por ahí? La 9. Los escucho, a ver, 9, los leo, 9. ¿Cómo que boca? ¿Qué? ¿Qué escrito Toledo? ¿Qué está escribiendo Toledo? Ya. Me dice mucho Miss B, claro. B de bacilo de Koch, ¿verdad? B, entonces son oxigenadores del ambiente. Claro, pues. Pregunta, aprovechando el tema. ¿Dónde harían fotosíntesis estas bacterias? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la bacteria, si son fotosintéticas, dónde hacen fotosíntesis? A ver. Y me dice, si dice que son fotosintéticas, porque me dicen son oxigenadores de ambiente, entonces van a botar oxígeno al medio ambiente, entonces ¿dónde hicieron ese proceso fotosintético? ¿En qué parte? Si no tienen cloroplasto. Correcto, pero ¿en qué parte mesosoma? ¿En qué parte, perdón, en qué tipo de mesosoma? ¿En qué tipo? Porque hay dos tipos de mesosomas, lateral y septal. Ese resto, joven, participen. ¿Qué tipo de mesosoma es? Mesosoma lateral. Muy bien, Crispín. Muy bien, Ramos. Mesosoma septal. Así es, mesosoma septal. No, perdón. Lateral. Mesosoma lateral. Estoy leyendo mal, chicos. Lateral. Mesosoma lateral. Esa es la respuesta. Correcto. Bien. En la 9 la respuesta es la B y la pregunta que acabo de hacer, la respuesta es lateral. Mesosoma lateral. Pasamos a la 10. Wow, miren esos textos, chicos, miren esos textos. Wow. Esas son preguntas tipo DECO. 10. A ver, Toledo, léenos la 10, por favor, claro y fuerte, a ti que te gusta participar. 10. Te escuchamos, Toledo. Toledo, para guía. No, Toledo, no tienes mal el micrófono. Toledo, lee. Los hábitats donde viven los microorganismos. ¿No te Espérame. daba mal el micrófono? Ya, lee, fuerte. Un poquito más leve la voz. Mentiroso, siendo Crispin, mentiroso, dice. Ya, lee fuerte, por favor.
Los hábitats donde viven los microorganismos extremófilos, como las arqueas, incluyen manantiales calientes, lagos salinos y ambientes con valores de pH extremos, sean ácidos o alcalinos, y en zonas que combinan dos o más factores extremos, con alta temperatura y condiciones ácidas. En los manantiales ácidos y calientes de zonas volcánicas, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados con relación a las arqueas. El texto sigue. Eh, en, en zonas volcánicas, bacterias termófilas tienen temperatura óptima de 37 grados. 37 grados. En manantiales ácidos y calientes, los termoacidófilos crecen a temperaturas superiores a 45 grados y pH óptimo por debajo de 5. Los halófilos habitan en medios hipersalinos de 5% a 30% de sal. En ambientes anóxicos se pueden encontrar arqueobacterias metanogénicas. Gracias. Ya, chicos. Bien, en el texto nos hace referencia a las famosas arqueobacterias. Quiere decir que nos está explicando acerca de cómo ellas pueden sobrevivir en esos lugares de alto extremo. Por eso le dicen también bacterias extremófilas. ¿Ya? No recuerdo. Bien. Ahora, con respecto al texto, entonces nos está hablando acerca de las termoacidófilas, con respecto a las metanógenas y con respecto a las halobacterias. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Primero nos dice que en zonas volcánicas, bacterias termófilas tienen temperatura óptima 37. Ojo, cuando nos dicen las bacterias termoacidófilas son aquellas que pueden sobrevivir a elevadas temperaturas. En el texto me dice, en zonas volcánicas, bacterias termófilas tienen temperatura óptima de 37. Ya, dice óptima de 37, me está diciendo. O sea, al decir óptimas, ¿a qué da referencia? ¿A qué es su punto máximo para poder sobrevivir? Recuerda que las bacterias termoacidófilas pueden vivir hasta 80 grados. Entonces, es más, ¿ya? Es más. Ahí sería falso. En manantiales ácidos y calientes, mira, las termoacidófilas crecen a temperatura superior a 45 y pH óptimo por bajo de los 5. En cuanto, si hablamos de termoacidófilas, nuevamente, su pH es mayor a 2. Mayor a 2. En el texto me dice que el pH óptimo por bajo de 5. O sea, ¿está bien, sí o no? 5, está bien. Por bajo de 5, porque en este caso sería mayor a 2. Entonces, es verdadero. Correcto. Otro. Los halófilos, que son las halobacterias, habitan en medios hipersalinos. Claro, donde hay mucha concentración de sal. Eso es verdadero. Ahora, en ambientes anóxicos, ¿qué es anóxico? Donde no hay oxígeno. ¿Se puede encontrar arqueobacterias metanógenas? Claro, porque te dije que las bacterias, por ejemplo, como las metanógenas, viven en el estómago o intestino de los rumiantes. Por ejemplo, en la vaca, que tiene 4 estómagos, ahí puede habitar, ¿no?, las metanógenas, y dentro no hay oxígeno.
y puede sobrevivir la bacteria metanógena. Por eso es que cuando ellas hacen sus excrementos, huele a metano, ¿ya? No sé si has escuchado que hay creo que es por Chorrillos en Lima, hay un lugar que le dicen la Casa Blanca, donde producen metano con el excremento del cuy y producen el gas natural a base de metano. Es un experimento que hicieron profesores de la agraria y ahí está su concentrador de gas, pues, ¿no? En Casablanca, creo que está en Chorrillos, no me equivoco. Una vez tuve el gusto de ir, conocer a los profesores, un experimento muy, ¿cómo se dice eso? Muy avanzado, ¿no? Para ese tiempo, porque hoy en día ya ha mejorado, pues, ¿no? Claro, es como un combustible. Entonces la última también es verdadero, porque los metanógenas sí pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno, ¿ya? Y recuerda que producen metano, sería entonces verdadero. 10 sería la clave casita, con C de casa. ¿Ok, chicos? Bien. Ahí tienes, mira, en tu domiciliario varias preguntas interesantes para que me creo que tiene sus claves, ¿no? Viene con claves. Ah, no, no viene con claves. No viene con claves. Bien. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, con respecto al tema. Espero que hayan, pues, visto cosas nuevas, porque no siempre se repite lo mismo. Son cosas nuevas con respecto al tema de célula procariota y tiene que ver mucho con bacterias. ¿Preguntas por ahí, alguien? A ver, mi alumno Maraví, Farfán, Cruz Barrientos, que dicen por ahí. Jara que le gusta participar también, no ha participado hoy, qué raro. A ver, Toledo que ya se fue a dormir, creo. Preguntas, chicos, con respecto al tema, algo, curiosidad, algo, pregunten, por favor. Nada, no hay preguntas. ¿Qué dicen por ahí? Preguntas. Colán. Jara, hoy está calladito, ese milagro que ha pasado, Jara. Hoy no has participado. Ah, es que no has leído texto, pues ya, la próxima semana vas a leer. Estaba jugando. Cuando no Toledo estaba jugando, dice Toledo. Bien, bien chicos, ya que no hay ni una pregunta, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Ya la tarea se va a publicar, ya está activada para las 2 de la tarde, se va a publicar para que puedan resolverlo.